Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, empecemos con el primer trabajo práctico de locomotor, que es Introducción a la Anatomía, que son temas muy sencillos, o lo que vimos al principio de año, de cómo entender la anatomía, que está bueno tenerlo claro para poder avanzar y después poder darlo todo en este final que es tan largo. La idea de esto, bueno, introducir un poquito, hay un montón de cosas que la saqué, pero porque básicamente son conceptos muy básicos que si cursaron la materia y la aprobaron, ya está, pero en el resumen está absolutamente todo. Ya saben que el resumen lo pueden encontrar a un precio súper accesible en mi Instagram, estudiando con Mili. Así que bueno, sin más, comencemos. Bueno, acá les puse lo que es el cronograma, que es introducción a la anatomía, conceptos de anatomía, su clasificación, terminología, nomenclatura, posiciones anatómicas, ejes corporales, planos, generalidades, sistema osteomuscular, huesos, articulaciones, músculos, conceptos de arterias, venas y linfáticos y inervación muscular. Y vamos a ver todo lo que es linfáticos de cuerpo. Si bien mientras estemos viendo vamos a ver o repasar un poco de linfáticos, la idea era como poner todo conciso en este, que como no íbamos a ver tanto material, la idea era ver todo bien acá. Bueno, primero vamos a empezar con lo básico de todo. ¿Qué es la anatomía? La anatomía va a ser la ciencia que está dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. La palabra anatomía va a derivar del griego anatomé, que significa cortar a través de qué. El significado que hoy en día corresponde con el término de disecar. La disección es uno de los procedimientos que nos permite estudiar el cuerpo humano. La disección se utiliza para los preparados que vemos en las clases, básicamente. ¿Qué son los preparados? Son los cuerpos humanos que utilizamos para estudiar la anatomía, los cuales llevan un trabajo de disección para poder usarlos para las clases. Bueno, hablando un poquito de lo que son los términos y la nomenclatura, para poder describir la anatomía y emplear un vocabulario técnico preciso, de validez universal y uniforme que favorezca la comprensión entre todos los profesionales. Si yo hablo acá y hablo en la China, los términos van a ser los mismos, ya que se fueron modificando y todo, pero la idea es esa, que tanto yo como vos como el profe tengamos los mismos términos. Entonces, la terminología anatómica internacional es el listado oficial de términos adaptados para designar las estructuras. El idioma oficial de la anatomía es el latín, aunque todos los textos utilizan su traducción literal al español. Vamos a tener diferentes términos y direcciones y situaciones que describen las posiciones relativas o se asocian en pares que designan opuestos o opuestos. Nunca bajé la diapositiva, perdón, me colgué charlando. Bueno, tenemos superiorocraneal, vamos a escribir un poco, superiorocraneal, es decir, más hacia, vamos a hacer un señorcito acá, un señorcito de palo, porque el dibujo no es lo mío. Entonces, hacia superior vamos a estar hablando de hacia superior o craneal, hacia inferior o caudal, es decir, hacia abajo. Vamos a tener hacia anterior o ventral y hacia posterior o dorsal, es decir, hacia adelante o hacia atrás, mal y pronto. Hacia externo o lateral, es decir, hacia externo o lateral y hacia interno o medial, más a la línea media del cuerpo. Hacia lateral es más hacia externo y medial es más hacia interno o interno. Bueno, sigamos con lo que es posición anatómica, ejes y planos. La posición anatómica de referencia para todas las descripciones, como estábamos diciendo, viste que estamos hablando de anterior, posterior, y siempre distal, proximal, y siempre teníamos que tener como dos cosas de referencia. Entonces, para poder estar todos y todas en la misma sintonía, lo que tenemos que hacer es definir una posición anatómica. ¿Cómo va a ser esa posición anatómica? El cuerpo humano de pie, erguido, con la mirada hacia el frente, los miembros superiores a ambos lados del tronco con las palmas de las manos hacia adelante, los miembros inferiores juntos con los pies paralelos y sus dedos mirando hacia adelante. Si no, sería un extraterrestre, si no mira para adelante, pero bueno. Ahora, hablemos un poquito de lo que son ejes corporales. Un eje es una línea recta con una sucesión continua y indefinida de puntos en una sola dimensión. Vamos a tener un eje longitudinal, un eje sagital y un eje transversal. El eje longitudinal o vertical es cráneo-caudal, de orientación supero-inferior y de dirección vertical, es decir,
va de arriba hacia abajo. Cráneo, desde el cráneo hacia caudal, que caudal es como la cola, por así decirlo. Después tenemos el eje sagital. Es antero-posterior, ventro-dorsal o horizontal. Es decir, que es así. Nos va a dividir en una mitad anterior y en una mitad posterior. Pero los ejes no son lo mismo que los planos, ¿eh? Recuerden, esto es un eje que es una línea. El plano es una superficie bidireccional. El plano sí nos va a dividir en una mitad anterior y una mitad posterior. Y después nos queda entonces el eje transversal, que es lateral, horizontal de lado a lado. ¿Sí? El eje transversal nos va a cruzar diferente, como así. En el resumen hay una imagen divina que está en todos los libros, que si puedo se las voy a poner acá, no sé por qué no la puse. Pero, bueno, sigamos ahora un poquito con lo que es planos. Que sí, el plano sí hay que saberlo. Los ejes no tanto. Un plano es una superficie bidimensional. Vamos a tener un plano coronal, un plano sagital y un plano horizontal. El plano coronal o frontal divide en una porción anterior y en una porción posterior. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si yo me pondría una coronita y esa coronita me corta al medio, me queda en una mitad anterior y en una mitad posterior. O una corona o una vincha o... El corte sagital divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Es como cuando yo me hago, ¿vieron la raya del pelo, la línea al medio? Que me divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Y el horizontal divide en una parte superior y en una parte inferior. Es como que si yo agarro la parte que pasa por el pupo o el ombligo y lo divido, lo corto al medio. Me queda una parte superior y una parte inferior. Bueno, hablemos de proximal y distal. Proximal y distal lo vamos a usar mucho en lo que son los miembros. ¿Cómo? Cuando hablamos hacia proximal, estamos hablando que está más cerca del tronco. Y cuando hablamos de distal, es que está más lejos del tronco. Por ejemplo, el radio está más lejos que el húmero del tronco. Por lo tanto, el radio está hacia distal si lo comparamos con el húmero. Siempre tenemos que compararlo con dos cosas. También lo vamos a hablar mucho cuando el proximal y distal, cuando describamos un hueso. Por ejemplo, el húmero tiene una extremidad superior y o proximal y una extremidad inferior o distal. Cuando hablamos de la clasificación de anatomía, vamos a poder... Esto lo puse porque está en una bolilla, básicamente, nunca jamás lo dieron o no lo vi en las clases, pero bueno. Entonces, la anatomía la podemos dividir en anatomía macroscópica, que estudia morfológico que se logra sin recurrir el uso de microscopio u otro sistema de aumento óptico. La anatomía microscópica, que es la histología, que es la rama que estudia las células, tejidos y órganos utilizando el microscopio. La anatomía descriptiva, que explica las características morfológicas de los órganos. La anatomía sistémica, que es las estructuras organizadas por sistemas y órganos que lo componen. Vamos a tener la anatomía topográfica, que estudia de forma agrupada todos los elementos que se encuentran en una región, permitiendo relacionar espacialmente las estructuras. La anatomía funcional estudia las estructuras en relación de su función. Vamos a tener la anatomía aplicada, que permite la aplicación de prácticas del conocimiento anatómico al diagnóstico y tratamiento. La anatomía del desarrollo, que estudia los cambios estructurales desde la fertilización y desarrollo prenatal hasta la vida adulta. Y tenemos la anatomía de superficie, que estudia la configuración superficial, reconociendo accidentes y puntos de referencia visibles o palpables. Cuando hablamos de la anatomía proyectiva, establece la relación entre la superficie corporal y las partes más profundas. Todo esto después lo vamos a ir detallando y vamos a ir viendo qué es anatomía comparada, qué es anatomía... Más que nada vamos a hablar de topográfica, no mucho más. Y después, bueno, la última que nos queda ver es la comparada, que es el estudio comparativo de la morfología de los animales con respecto a los órganos o partes homólogas del cuerpo humano, que la verdad que eso lo puse porque está en una bolilla que habla de la clasificación de anatomía, porque esto, nosotros vemos la descriptiva, la topográfica y no mucho más.
Bueno, vamos a comenzar con aparato locomotor. Básicamente todo lo que es generalidades de huesos, músculos y articulaciones. Cuando hablamos del aparato locomotor, es uno de los aparatos de la vida de relación, cuya misión principal es permitir el movimiento, y este aparato locomotor va a estar formado por los huesos, las articulaciones y los músculos. Vamos a hablar de las generalidades del sistema osteoarticular. El aparato locomotor es uno de los aparatos de la vida de relación cuya principal misión es permitir el movimiento. Básicamente que nos podamos mover, que podamos hacer todas las cosas que hacemos es gracias al aparato locomotor. ¿Y cómo va a estar formado ese aparato locomotor? Por los huesos, las articulaciones y los músculos. Ahora vamos a hablar un poquito de los huesos. Los huesos son órganos duros que constituyen el armazón del cuerpo y brindan inserción a los músculos. ¿Cómo van a estar unidos los huesos? A través de las articulaciones. El esqueleto óseo va a estar formado por aproximadamente 206 huesos constantes, ya que tenemos huesos que no son constantes, como por ejemplo los wormianos o los sesamoideos. Los huesos van a estar formados por los osteoblastos y los otros osteocitos, que son los que producen la matriz ósea, que eso se ve mucho mejor en esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de los huesos. Yo acá les puse todas porque, por ejemplo, yo la cursé en la A y solo nos decían largos, cortos y planos, pero existen otros huesos. Entonces vamos a hablar que existen huesos largos, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos neumáticos y huesos sesamoideos. Como siempre les digo, chicos, esto es como para una intro súper rápida, este primer TP, porque como ya cursamos la materia es como para volver a ver todo el contenido, pero la verdad es que simplemente ver lo justo y necesario. Entonces, los huesos largos va a predominar la longitud, presenta una diáfisis y dos epífisis, y la unión entre ellas va a ser la metáfisis, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el húmero. Vamos a dibujar acá un húmero. Qué feo que salió, pero bueno, se entiende. Va a tener una diáfisis, que es el cuerpo, esto va a ser la diáfisis, y dos epífisis, que van a ser las extremidades. La unión entre la diáfisis y la epífisis, a ver si puedo marcarlo así, esto, se va a llamar metáfisis. La diáfisis, por lo general en la gran mayoría de los huesos largos, tiene forma prismática triangular. Cuando hablamos de los huesos planos, predomina el largo y el ancho sobre el espesor, por ejemplo, el omóplato o la escápula. Los huesos cortos, sus tres dimensiones son semejantes, como por ejemplo los huesos del carpo. Después también existen los huesos neumáticos, que son los que contienen cavidades rellenas de aire, celdas o senos, como por ejemplo el frontal, etc. Los huesos sesamoideos son pequeños e inconstantes y anexos a un tendón o ligamentos, por ejemplo, la rótula. Entonces, resumiendo, tenemos huesos largos, planos, cortos, irregulares, neumáticos y sesamoideos. Vamos a hablar un poco, bueno, acá está esto también que habíamos dicho, de lo que es la estructura interna de los huesos. Esto se ve mucho más en esto, pero por las dudas, como está en una bolilla, yo lo puse para que no le falte nada. Los huesos van a estar formados por tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto es el tejido periférico y denso. En el cráneo se lo va a denominar tabla interna y tabla externa. En el tejido óseo esponjoso es el tejido interno que parece como una esponja. Contiene el canal medular y posee la médula ósea. Yo cuando fui a rendir, para que no se confundan, me confundí y le dije que por el canal vertebral pasaba la médula ósea. Y no es la médula ósea. En los huesos del cráneo se los va a denominar diploe. Entonces, al hueso compacto en el cráneo se lo denomina tabla interna y tabla externa. Y en el tejido óseo esponjoso, a los huesos del cráneo se nos denomina diploe. Cuando hablamos de periósteo, hablamos de una membrana fibrosa y blanquecina que reviste externamente los huesos, excepto en las superficies articulares y en los puntos de inserción de los tendones o ligamentos. Participa en el crecimiento del hueso y en su irrigación. Seguimos con las articulaciones. Las articulaciones son los medios de unión que existen entre los huesos o cartílagos y se pueden clasificar según su movilidad en sinartrosis,
anfiartrosis o diartrosis. Las sinartrosis van a ser las inmóviles o continuas. Las anfiartrosis van a ser las semimóviles y las diartrosis van a ser las móviles. Vamos a empezar hablando de las sinartrosis o inmóviles. Estas van a ser la unión mediante tejido conectivo sólido o semisólido y no van a poseer una cavidad articular. Estas pueden ser de tipo sin fibrosis, es decir, la unión va a ser a través de tejido fibroso, que vamos a encontrar en ellas las suturas dentadas, las suturas planas, la sutura escamosa y la esquindelesis. La sutura dentada es, por ejemplo, lo que se da entre los parietales. Después vamos a tener las suturas planas, por ejemplo, entre los huesos nasales, que también se le puede denominar armónica. Vamos a tener la sutura escamosa, que es una superficie cortada bisel, ejemplo, entre el parietal y el temporal. Es como una cosa, algo así. Está cortada bisel y la otra también encastra como justito. Bueno, y la esquindelesis es una ranura que encaja en una cresta, por ejemplo, el vómer y el efenoides, que eso, por ejemplo, esta va a ser un ejemplo de algo como una ranura que encaja sobre otra, algo así. Bueno, vamos a seguir con la sincondrosis, que está unido a través de tejido cartilaginoso, y la sinostosis, que es entre huesos. Cuando hablamos de las anfiartrosis o semimóviles, van a presentar un ligamento interóseo de fibrocartílago, que pueden ser anfiartrosis propiamente dichas o diartroanfiartrosis, que tienen un esbozo de cavidad articular entre hueso y hueso, y en el medio el ligamento interóseo. Por ejemplo, la sínfisis pubiana, que la sínfisis pubiana, si ustedes recuerdan, necesita un poco más de movimiento a la hora del parto. La diartrosis o las móviles son las más importantes y las que más patologías tienen. Se van a clasificar de acuerdo a sus movimientos se van a clasificar en artrosis, condilias, trocleares, trocoides, de encaje recíproco y artrodias. Pero primero vamos a hablar un poco de los componentes de la diartrosis. ¿Qué va a tener una diartrosis? Va a tener una superficie articular, que son las zonas como más lisas del hueso, por eso las podemos reconocer, un cartílago articular que reviste las superficies, por lo general del tipo hialino, una cápsula articular, que esta definición la tienen que tener, un manguito fibroso que rodea la cápsula de articulación, que se inserta a escasos milímetros de la superficie articular. Entonces, ¿qué es la cápsula articular? Un manguito fibroso que se inserta a escasos milímetros de la superficie articular. Las diartrosis también van a tener ligamentos, que son estructuras que refuerzan la cápsula, siendo a veces espesamientos de la misma o pueden ser extracapsulares, es decir, que están por fuera de la cápsula. La cavidad articular es el espacio entre la superficie articular y la cápsula. En las diartrosis también vamos a tener líquido sinovial, que es un líquido lubricante que ocupa la cavidad articular. Cuando hablamos de la membrana sinovial, va a tapizar la cara interna de la cápsula articular y en algunas, no en todas, vamos a tener rodetes y meniscos. Los rodetes son fibrocartílagos pegados a una superficie y los meniscos son fibrocartílagos que no están adheridos a la superficie articular, sino fijos a la periferia de la cápsula. Por ejemplo, los meniscos de la rodilla. Son medios de coadaptación. En ciertas articulaciones donde las superficies articulares no encajan muy bien, vamos a tener medios de coadaptación, como son los rodetes y los meniscos. Bueno, acá está un poquito más explicado. Y ahora sí, vamos a ir a lo que es la clasificación propiamente dicha de las diartrosis, que cómo se iban a clasificar de acuerdo a su superficie articular. Vamos a tener la sinartrosis, que su forma de la superficie articular va a ser dos segmentos en esfera, uno cóncava y la otra convexa. ¿Se acuerdan? Cóncava y convexa a mí me lo enseñaron como una cuchara y una no cuchara. Con la cóncava, ustedes, la con B, ustedes sí pueden tomar sopa. En cambio, en la convexa no pueden tomar sopa, porque está al revés. Bueno, los movimientos que va a realizar esta articulación van a ser todos los movimientos. Va a tener circunducción, va a tener abducción, aducción, flexión, extensión y rotación. Un ejemplo de esta articulación va a ser la articulación glenohumeral, que cuando la veamos vamos a ver que también tiene un medio de coadaptación.
Después, la segunda articulación que vamos a ver es la condilia. Su superficie articular tiene forma de segmento elipsoide. Van a realizar todos los movimientos excepto el de rotación. Un ejemplo es la articulación radiocarpiana, que va a haber un cóndilo. La articulación se va a formar un cóndilo y vamos a tener los huesos del carpo que se van a unir con ese cóndilo. Cuando hablamos de la troclear, es una forma de polea. Va a realizar el movimiento de flexión-extensión. Ejemplo, la húmero cubital. ¿Saben lo que es una polea? Es como... ¿Vieron que hay como una manijita y que va subiendo y bajando? Ustedes mismos lo pueden hacer con el brazo. Cuando suben y bajan el brazo, esa forma de polea. Eso lo hace una troclear, que tienen forma de polea. Bueno, la trocoide, no les dije la memotecnia. La memotecnia para las diartrosis es catéter. Condilia, artrodia, troclear, en artrosis, trocoide, encaje recíproco. Seguimos con la trocoide. Es un segmento de cilindro. Solamente van a poder hacer rotación interna y rotación externa o pronación y supinación. Por ejemplo, la articulación atlanto-axoidea, que ya la vamos a ver más adelante, que es en el cuello. Cuando hablamos de encaje recíproco o de silla de montar, como para que den una idea, una es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Va a poder hacer todos los movimientos excepto el de rotación. Un ejemplo, la trapecio metacarpiana. Y las artrodias van a hacer las superficies articulares planas. El único movimiento que pueden hacer es deslizamiento. Ejemplo, la articulación cigoapofisaria. Bueno, hablemos un poquito de los movimientos articulares. Los movimientos articulares pueden ser de oposición, como la flexo-extensión, y la aducción o abducción. La flexión es el acercamiento de uno de los segmentos del miembro a otro. La extensión va a ser el alejamiento de un segmento del miembro al otro. La abducción va a ser el movimiento que aleje del tronco al miembro, y la aducción es el movimiento que acerca el tronco al miembro. Vamos a tener de rotación, que es un movimiento en el cual un hueso o segmento del mismo gira alrededor de un eje. Acá también incluimos la pronosupinación, que es la pronación, es el movimiento que lleva a la palma de la mano hacia atrás y al rotar el antebrazo hacia medial. Y la supinación es el movimiento que lleva la palma de la mano hacia adelante, al rotar el antebrazo hacia el lateral. La circunducción es un movimiento complejo, a diferencia de los otros que son más simples, que resulta de la suma de la flexión, la extensión, la abducción y la aducción. Y el deslizamiento es la dislocación de las superficies articulares una sobre otra sin abandonarse. Bueno, acá tienen un poquito más de todo eso. ¿Cómo vamos a estudiar una articulación? Voy a poner una hoja, así lo escribimos. Vamos a tener 5 pasos. El primer paso que vamos a decir es el tipo y el subtipo. Por ejemplo, es una diartrosis de tipo artrodia. El segundo paso, entonces acá vamos a poner tipo y subtipo. El segundo paso es la superficie articular. No sé, por ejemplo, la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Un ejemplo. Entonces, en el segundo paso vamos a poner la superficie articular. En el tercer paso vamos a hablar, acá lo hablamos solamente si él tiene elementos de coadaptación, como la articulación glenohumeral. Si tiene un medio de coadaptación, vamos a decir si tiene tal y qué es. ¿Hay o no medio de coadaptación? En el cuarto paso vamos a hablar de los medios de unión, la cápsula, los ligamentos y todo lo que vimos. ¿Quiénes entonces medios de unión? Y en el quinto paso y último vamos a hablar de los movimientos.
Así es como vamos a describir una articulación. Ahora pasemos un poco a lo que son los músculos. Que los músculos es el sistema muscular va a estar compuesto por todos los músculos del cuerpo. ¿Cuál va a predominar? El músculo esquelético. Son órganos que poseen la capacidad de contraerse. Va a haber órganos que tienen la capacidad de contraerse, la contracción es la de disminuir la longitud de las fibras musculares ante un estímulo nervioso. ¿Qué tipos de músculos vamos a tener? Vamos a tener el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el músculo liso. El músculo estriado esquelético controlados por el sistema nervioso somático y son voluntarios y permiten el movimiento de los huesos y las articulaciones. Cuando hablamos del músculo estriado cardíaco, es un músculo visceral involuntario, claramente porque nosotros no podemos hacer latir el corazón voluntariamente, que constituye la mayor parte de las paredes del corazón. Y los músculos lisos o viscerales involuntarios que forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos de los órganos huecos o vísceras. Son controlados por el sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos de las inserciones musculares, tenemos que decir que tiene una inserción proximal o de origen y una inserción distal o terminal. Esto lo puse la verdad que a modo de complemento y por las dudas, por si se lo llegan a tomar como teórico. Entonces las inserciones musculares van a tener una inserción proximal y una inserción distal y pueden ser carnosas, tendinosas, tendinomusculares o arcos fibrosos. Las carnosas, las fibras musculares, llegan a la superficie ósea perdiéndose en el periósteo, que es muy poco frecuente. Tendinosas, el músculo se origina por fibras blanquecinas en un tendón, cilindro aplanado, etc. Las tendinomusculares es la combinación de las dos anteriores. Y los arcofibrosos son arcos entre dos puntos de inserción ósea, de cuya convexidad parten fibras carnosas. Ejemplo, el arco tendinoso del sóleo. Bueno, configuración externa de los músculos. Pueden ser largos, anchos, cortos y anulares. Los largos se hallan sobre todo en los miembros. Los anchos son aplanados. Los cortos en las articulaciones donde los movimientos son poco extensos y los anulares están dispuestos alrededor de un orificio asegurándose su cierre. Los músculos están recubiertos por láminas de tejido conectivo que se denominan fascias. Vamos a hablar un poquito de las fascias y la saponeurosis. La fascia es una membrana de tejido conectivo denso, visible macroscópicamente, disecable y que se halla envolviendo alguna estructura anatómica. Mi gato está sentado casi arriba de la tablet. La fascia de revestimiento superficial está por debajo del tejido celular subcutáneo. Si disecamos desde la piel hasta el plano muscular, encontraríamos piel, tejido celular subcutáneo, fascias de revestimiento, fascias musculares y el músculo. A nivel de los miembros, la misma adopta forma de cilindro, que envuelve las masas musculares de la región en conjunto. A su vez, las fascias se continúan hacia la profundidad con tabiques intermusculares, que separan los músculos en compartimientos musculares. Los tabiques intermusculares van desde la cara profunda de las fascias hacia superficial hasta el hueso, continuándose con su periósteo. Las fascias viscerales son profundas y se ubican en la superficie de los órganos que no están recubiertos de serosa. Las mismas sirven para protegerlos y fijarlos. La saponeurosis son láminas gruesas de tejido conectivo fibroso, denso, son como los tendones aplanados. Debido a que la forma de láminas puede formar vainas y limitar compartimientos. Y bueno, vamos también a agregar otra hoja y vamos a hablar de cómo estudiamos un músculo. Un músculo lo vamos a tener también 5 pasos. Uno es la región donde vamos a encontrar ese músculo. El segundo va a ser el grupo de ese músculo. El tercero es el plano. Por ejemplo, más que nada cuando hablamos de los huesos del antebrazo y todo eso, tenemos diferentes planos. El cuarto va a ser las inserciones, tanto proximal como distal. El quinto va a ser la inervación. ¿Sí? Y si le quieren agregar, pero que la verdad que no es tan necesario, el 6, los movimientos. Esto sería lo último que estudiaría, ¿sí? No es 100% importante, es preferible que sepan todo esto y no esto. ¿Sí? Sigamos. Seguimos con lo que es arterias, venas y linfáticos.
Las arterias son los conductos que transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Su origen es en la arteria aorta y la arteria pulmonar. Los conductos son conductos elásticos y contráctiles. Se los pueden clasificar en elásticas musculares, arteriolas y capilares arteriales. ¿Dónde se van a localizar? Nutren todo el cuerpo, excepto el cartílago hialino, la córnea, el cristalino, la epidermis y las faneras. Que las faneras es algo de los recién nacidos que los vamos a ir viendo. Las grandes e intermedias suelen disponerse en planos más profundos. O sea, las arterias aorta o las más grandes están en planos más profundos porque necesitan protección. Cuando hablamos de ramas, podemos tener ramas colaterales que se desprenden de un tronco arterial o terminales que marcan la terminación. Pueden ser plexiformes o anastomosarse o terminales o sin anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? Esto me lo preguntaron. Es la unión de dos estructuras que poseen luz. La unión puede ser entre vena, arteria, arteria o arteria y vena, como es en el caso de los capilares terminales. Ahora vamos a abrir de vuelta otra página en blanco. Esperen que perdí acá el lápiz. Y vamos a hablar de vamos a ver cómo estudiamos las arterias. Primero, de la arteria vamos a hablar de dónde se origina, su origen. Qué feo que quedó. Después vamos a hablar de la descripción de su trayecto y las estructuras con las que se va a relacionar. Entonces, descripción. El tercer paso es cuáles van a ser sus ramas colaterales. Y el cuarto, cómo termina. ¿Sí? Después vamos a seguir con las venas. Cuando hablamos de venas, vamos a hablar que son las vías de conducción que llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. La pared de las venas consta de 3 capas, una túnica íntima o interna, una túnica media o una túnica externa o adventicia. Recordad que las venas drenan la sangre desde los tejidos hacia el corazón, por ende no dan ramas colaterales, sino que las reciben. Esas ramas se llaman afluentes. Cuando hablamos de las venas, tenemos que hablar de su clasificación topográfica. Vamos a tener un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo, un sistema venoso comunicante y un sistema venoso perforante. El sistema venoso superficial es profundo a la piel y discurre superficialmente a las fascias de revestimiento en el tejido celular subcutáneo y son importantes en el miembro inferior, que es lo que se ven básicamente. Y después van a formar lo que son las varices. Cuando hablamos del sistema venoso profundo, discurren a la fascia y suelen acompañar a las arterias de la región, es decir, que son venas satélites y siempre suelen ir de a par. El sistema venoso comunicante comunica las venas del mismo plano o estrato, profundas con profundas, superficiales con superficiales. El sistema venoso perforante comunica el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Ahora hablemos un poquito de cómo vamos a estudiar las venas. Es parecido a las arterias, pero con algunos cambios. El uno es su origen, pero recuerden que su origen empieza desde abajo hacia arriba, por ejemplo, en el miembro inferior. Un ejemplo. La arteria aorta termina a nivel de L4. Un ejemplo. La vena cava inferior se origina en L4 a través de la unión de las dos ilíacas. Un ejemplo. El segundo paso es su trayecto y relación, es decir, su descripción. El tercer paso son los afluentes. Lo que en arterias llamábamos colaterales, acá son afluentes, porque llegan. Y la cuarta es donde finalizan. ¿Sí? Bueno, pasemos un poco a lo que es inervación muscular y sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, lo podemos clasificar en somático o autónomo.
El sistema nervioso somático va a inervar a los músculos esqueléticos y se relaciona con la recepción y respuesta a los estímulos externos. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo, inerva el músculo liso de las vísceras, vasos y las glándulas. Genera una respuesta frente a estímulos procedentes del medio interno. Comprende dos porciones, simpática y parasimpática. Hablando un poquito de qué es un nervio, es un cordón blanquecino formado por axones que rodean los tejidos conectivos y también da ramas colaterales y terminales. ¿Y cuál va a ser su función? Dar el impulso nervioso a la musculatura para permitir su contracción. ¿Cuántos hay en el cuerpo humano? Vamos a tener 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos, que de ahí se va a desprender todo lo que es la inervación. Existen 3 tipos de inervación. Puede ser sensitiva, motora o mixta. La sensitiva, los nervios que permiten sentir estímulos externos a través de la piel. La motora son los nervios que permiten la contracción muscular. Y la mixta son los nervios que dan la inervación tanto sensitiva como motora. Ahora, vamos también a agregar una página y decir cómo vamos a estudiar los nervios. Primero, su origen. Esto es para poder estar organizados al momento de al momento de llegar al final y tener que hablar de un nervio, estar organizados y poder decirlo correctamente, porque si no empezamos a hablar de todo y no terminamos diciendo nada. Uno, origen. Además, si nosotros estamos ordenados, lo que va a hacer es que el profesor, capaz que lleguemos a trayecto y relaciones y después no nos pregunta ramas terminales ni nada, porque vemos que lo sabemos. Después, entonces, el 2 va a ser trayecto y relaciones. El 3 va a ser las ramas colaterales. La 4 va a ser la terminación. Y la 5 vamos a decir si es motor, sensitivo o mixto. ¿Sí? El sistema linfático está constituido por los órganos linfáticos primarios y secundarios, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Es el sistema encargado de drenar el líquido intersticial. Podemos hablar de la linfa, que es el líquido intersticial cuando pasa al sistema linfático. El líquido intersticial es plasma que escapa a nivel capilar y queda como remanente a nivel del lecho periférico. Los vasos linfáticos son conductos con ramificaciones convergentes que recogen la linfa y el quilo, que son lípidos absorbidos. Los vasos linfáticos existen en todos los tejidos irrigados por vasos sanguíneos, excepto el cerebro, la epidermis, las uñas, los pelos, la placenta y el sistema nervioso central. También tenemos los ganglios linfáticos, que son masas de tejido linfático que actúan como verdaderos filtros, filtrando la linfa. Intervienen en la inmunidad, ¿sí? Y tenemos los colectores terminales, que son vías linfáticas que son drenadas por el conducto torácico y la gran vena linfática. O sea, todas las vías linfáticas van a terminar o en el conducto torácico o en la gran vena linfática. Estos terminan en los confluentes venosos yugulosubclavios, el torácico en el izquierdo y la gran vena linfática en el derecho. Ahora pasemos a hablar lo que es todo sistema linfático del cuerpo, que como este trabajo práctico era bastante sencillo, decidí agregarlo acá, si bien después vamos a ir viendo, también vamos a ir repasando cuando veamos cada parte. Entonces, repitiendo un poco, las funciones del sistema linfático van a ser drenar el líquido intersticial, acción inmune, los ganglios detienen cualquier microorganismo invasor, van a tener un valor clínico topográfico que ayuda a determinar la localización de infecciones, ya que los vasos linfáticos de cada territorio son conocidos, y va a tener una acción antineoplásica. Los ganglios pueden detener parcialmente la diseminación de células tumorales o cancerígenas. Como dijimos, vamos a tener 2 colectores principales o mayores. Vamos a tener la gran vena linfática, que es derecha, que mide aproximadamente 1 centímetro. Creo que encima lo puse al revés, pero acá abajo. Recoge la linfa del miembro superior derecho y la mitad derecha de cabeza y cuello, y la mitad derecha de tórax. Se forma por la afluencia de los 3 troncos, el subclavicular, que va a drenarlo del miembro superior, el yugular, que va a drenarlo de cabeza y cuello, y el bronco mediastínico del tórax derecho. Drena a los confluentes yugulo-subclavio derecho en el denominado ángulo de Pirogov. Cuando hablamos de lo que es el conducto torácico o izquierdo, va a recoger la linfa de todo el resto del cuerpo. Ambos miembros
inferiores, todo el abdomen, la mitad izquierda de tórax y el miembro superior izquierdo, y la mitad izquierda de cabeza y cuello. Su formación se origina por la unión de los dos troncos lumbares, derecho e izquierdo, los cuales provienen de los ganglios lumbo-aórticos. Esto puede darse a nivel de las dos primeras vértebras lumbares en el abdomen o de las dos últimas vértebras torácicas. La cisterna de Pequet va a ser una dilatación inicial del conducto torácico que solo se presenta cuando los troncos intersticiales convergen juntos con la formación de los troncos lumbares en el abdomen. No siempre vamos a tener la cisterna. Aproximadamente en el 30% de los casos de nacimiento abdominal, es decir, el 15% total de los casos. El conducto torácico no nace en la cisterna de Pequet, recuerden eso. El trayecto torácico y el drenaje corre aplicado sobre la columna entre la vena ácigos hacia la derecha y la aorta hacia la izquierda, hacia un callado y termina en el confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Vamos a hacer un dibujito bastante pobre, pero vamos a dibujar acá con este color. Tenemos hombre con cabeza, cuello, los dos bracitos, el cuerpo. Vamos a hacerle las dos patas. Bueno, está medio... Y vamos a hacerle por acá el esternón. Entonces, como dijimos, que vamos a diferenciar derecha, izquierda. La gran vena linfática, que le vamos a ponerle este color. Y vamos a también acá, gran vena linfática. Dijimos que iba a juntar toda la linfa del miembro superior derecho, es decir, todo esto lo va a juntar la gran vena linfática. Además, va a juntar la mitad derecha de cabeza y cuello, o sea, todo esto también lo va a juntar la gran vena linfática. Y va a juntar la mitad derecha de tórax. Recuerden que el esternón va a dividir de tórax de abdomen, entonces todo eso lo va a recoger la gran vena linfática. En cambio, el conducto torácico va a recoger entonces todo lo que es cabeza y cuello izquierdo, tórax y miembro superior izquierdo y todo miembro inferior. ¿Sí? Bueno. Sigamos con linfáticos de miembro superior. Los linfáticos de miembro superior se pueden dividir en 4 grupos. El axilar, el supraescapular, los intercalados en el tronco y los intercalados en el miembro superior. Los últimos 3 grupos van a drenar al grupo axilar. Del grupo de la axila tenemos 5 grupos. De la vena axilar o humeral, de la cadena mamaria externa, los escapulares, los centrales y los subclaviculares. De la vena axilar son la puerta de entrada de los vasos linfáticos profundos de miembro superior. De la cadena mamaria externa, que esto lo vamos a ver bien cuando veamos mama, rodean los vasos colaterales de la arteria torácica externa. Los escapulares van a rodear la arteria escapular inferior. Los centrales vamos a tener un grupo eje que recibe la linfa de todos los grupos anteriores que hablamos. Los subclaviculares ocupan el vértice de la axila, están por debajo de la clavícula y son la puerta de salida de toda la linfa de la axila. Vamos a tener un drenaje profundo y un superficial. El profundo drenan a los ganglios de la axila y de ahí al grupo central. Los superficiales se dividen en internos, externos, que los internos van a drenar a los ganglios de la vena axilar y los externos drenan a los subclaviculares, pudiendo hacer escala en los ganglios del surco delta pectoral o de la vena cefálica. Los drenajes y el drenaje final de los subclaviculares, la linfa forma el tronco subclavicular que se une al tronco yugular y broncomediastínico para formar la gran vena linfática si es en el lado derecho. Si en el lado izquierdo se va a unir al conducto torácico. Cuando hablamos un poco de lo que es linfáticos de cabeza y cuello, tenemos que hablar del collar pericervical de Poilier. El collar pericervical de Poilier vamos a estar formado por los ganglios submentonianos, submaxilares, parotoideos y preauriculares, y los retroauriculares y occipitales o de la nuca. Cuando hablamos de los submentonianos, van a recoger toda la linfa de la punta de la lengua y del piso de la boca. Los submaxilares recogen linfa de la boca, cavidad oral y el istmo de las fauces.
Los parotideos y preauriculares van a recoger la linfa del oído, parótida, faringe y cuero cabelludo anterior, y los retroauriculares y occipitales recogen la linfa del cuero cabelludo posterior. Bueno, cuando hablamos del grupo eje y drenaje final, tenemos que hablar de que el eje son los ganglios yugulares o profundos, que están ubicados alrededor del paquete vasculonervioso del cuello. Estos reciben la linfa de los ganglios del collar pericervical. De los ganglios yugulares sale el tronco yugular, que drena a los colectores mayores, o a la gran vena linfática, o al conducto torácico. Y vamos a tener el ganglio de Virchow-Trousseau, que es un ganglio supraclavicular izquierdo que pertenece a los yugulares internos, que su inflamación es un signo famosísimo, ya que es una metástasis de cáncer de estómago vinculado con el conducto torácico. Datos random. Cuando hablamos de linfáticos de miembro inferior y pelvis, que yo creo que son unos de los más posibles que te pueden llegar a tomar, tenemos que hablar de los ganglios inguinales, que vamos a tener superficiales y profundos. Los superficiales van a rodear el callado de la vena safena interna, ocupando la región del triángulo femoral, que esto ya lo vamos a ver cuando veamos topografía de miembro inferior y pelvis. Esto se va a dividir en 4 cuadrantes. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Vamos a tener entonces el triángulo. Volvió el mismo color raro, pero no importa. Tuki y tuki, ¿sí? En los cuadrantes inferiores van a llegar, vamos a ponerle un color, la linfa de todo el miembro inferior. A los cuadrantes internos, siempre hablando de que esto es interno, esto es externo, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Entonces, en los cuadrantes internos, tanto superior como inferior, van a recibir la linfa de los genitales externos y del ano. Y en los cuadrantes superiores, vamos a hablar un poco de lo que es la formación del conducto linfático. Vamos a hablar de lo que es la formación del conducto torácico. De los 2 ganglios lumbo-aórticos salen los 2 troncos lumbares que forman el conducto torácico y terminan drenando en el confluente yugulo-subclavio izquierdo. Los linfáticos viscerales van a acompañar a los grandes troncos arteriales, la coronaria estomática, la esplénica, la hepática y las mesentéricas. Los ganglios mesentéricos se dividen en yuxta-intestinales y intermedios y centrales. Los ganglios mesentéricos se dividen en epicólicos, paracólicos, intermedios y centrales. Cuando hablamos del drenaje final, todos estos ganglios están formados por los troncos intestinales, que son de 7 a 9 troncos que se abren en la pared anterior del conducto torácico. Bueno, ahora sí, llegando al fin de Preparemos el final de Anato, el TP1 de locomotor. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video y recuerden que pueden encontrar el resumen de esta clase en mi Instagram, Estudiando con Mili, a un precio súper accesible. Gracias, nos vemos.